Hola, ¿cómo están? Aquí vamos de nuevo. Hoy no vamos a visitar a nadie. Hoy ni vamos a entrevistar a nadie ni a visitar a nadie. Hoy nada más voy al tianguis y regreso. Voy a comprar algunas cosas. Pero hay un video que tengo que lo grabé en enero cuando fui a mi pueblo. Es una entrevista que hice y esta es la historia. Ayer que estuve en mi trabajo, vino un compañero, estuve platicando con él y hablamos de libros. A él casi no le gusta la lectura, por lo que me dijo, a su hermana sí. Y me empezó a seguir en las redes sociales y le enseñé ese video. Dice, oye, tu video está misterioso. Dice, está interesante. ¿Por qué no lo compartes? Le digo, es que no lo quiero compartir porque el personaje que aparece ahí es un personaje que se atraviesa en dos de mis libros. No es el protagonista de la historia, no, pero se atraviesa en dos de mis libros y lo adapté muy bien, ¿sí? Pero ese personaje, yo creo que mucha gente dice que es un mito, es una leyenda, pero no, para mí fue algo real, algo que yo viví en mi infancia. Y como testimonio, este, entrevisté a una amiga de mi pueblo. Nosotros vivíamos de este lado del río, ella vivía del otro lado del río. Entonces, me decidí por compartirlo, ¿por qué no? Y ese es el video. Pero antes le mando un saludo y un fuerte abrazo a mi amiga Adela. Y también le mando un saludo y un fuerte abrazo a dos de mis amigos, Fernando Aarón y David, este, del área de Ciel. Y este es el video que les voy a compartir. Espero que les agrade y por favor lo compartan en las redes sociales, ¿vale? Hola, buenos días. Nos encontramos con Adela, una amiga de nuestra infancia. Nosotros somos del pueblo, ella vivía del otro lado del pueblo. Este va como referencia del ahogado, ¿sí? Nosotros lo vivimos muy en lo personal desde la niñez, me acuerdo de ese ahogado, pero en tiempos decrecientes pasaba alguien gritando ahí en el agua y sabíamos que era el ahogado y el río empezaba a desbordarse y el comandante de aquel entonces echaba plomazos, era señal de que todos nos teníamos que ir de la orilla del pueblo por el río, pero muy pocas personas conocen esa historia, pero de aquel lado tenemos una amiga de la infancia, aquí la tenemos, Adela. Hola Adela, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir del ahogado? Mira, nosotros tenemos una infancia, nosotros muchos años aquí, en ese pueblo. Yo tengo 50 años viviendo aquí en ese pueblo, Ajá. 50 años. Entonces, aquellos años anteriores, mis papás, aquí nosotros vivimos cerquita del río, vamos Sí. cerquita del río, está aquí como a 3 cuadras del río. Ahí por nosotros íbamos a pasear, íbamos a bañar, íbamos ahí adelantito estaba el Ajá. chalán, un poquito adelante del chalán, ahí decía que salían el ahogado. Y ahí mucha gente se ahogaban ahí, se caían, había un bordo alto, y ahí se caían todas las personas, se ahogaban, y ahí mucha gente íbamos y nos dábamos cuenta que ahí salían el ahogado. Pero sí, sí, aquí estamos. Pero sí es cierto que existió el ahogado. O sea, sí, sí, sí hubo un ahogado como tal. Porque yo recuerdo en la infancia que si pasaba alguien gritando y todo decía, el ahogado, el río se va a desbordar, vámonos. Y nos íbamos de ahí. Pero nosotros conocimos esa historia que es de nuestro pueblo, pero de aquel lado, realmente ustedes también como tal, sí era un ahogado lo que había en el agua, ¿no? Sí, era ahogado de verdad, sí era ahogado de verdad, Pero porque no gritaba, dice, o sí no, gritaba. no gritaban, ellos más los espantaban las personas. Los que, Ellos más los veían y espantaban. Y ellos ya sabían que no eran personas así, ellos no eran personas como nosotros, que nos conociéramos así. no era Y era normal. el ahogado, y era el ahogado, y decía que era el ahogado. Y decía no, y ellos empezaban a gritar porque veían un desconocido, que era un Ah, desconocido ahí. No, y pues dijeron, no, pues el ahogado, no, y empezaron a gritar, no, sálganse, no se atraviesen al agua, sálganse, no se metan al agua porque ahí van el ahogado. Entonces ellos tenían esa costumbre que se metían a bañar, que nos tocaban en plena tía, en plena tarde, en cualquier ajá. rato, salía el ahogado ahí, ¿no? Yo creo que el ahogado es como en los panteones, ¿no? En los panteones, cuando entierran a la primera persona, esa es la que se hace, digamos, el representante de ese lugar, me imagino yo.
Para primer lugar. Y el ahogado yo creo que ha de ser lo mismo. La primera persona que se ahogó en ese río es la que anda Ah, ahí ese penando sí. o Es queda como el espíritu del ahogado. se queda Queda el el espíritu del ahogado ahogado. allí y ahí quedó. Yo nunca lo vi como tal realmente, Ujú. pero sé que existe la historia, a mí me tocó vivirla, nunca lo vi, pero escuché los gritos, que el ahogado, vámonos ya de aquí. Se desbordaba el río y nos íbamos, ya ves que el río crecía hasta, se levantaba el río hasta el jardín del pueblo, ¿no? Sí, es que antes se llamaba Garzas Blancas en el pueblo. El pueblo de las garzas, ¿no? Hasta la terraza siempre se llamaba Garzas Blancas. Ah, yo lo Garzas conocí Blancas. en la historia que mi mamá platicaba, era el pueblo de las garzas, así se Las llamaba Garzas antes, Blancas. y después se llamó Axla de Terrazas San Luis Potosí. Que antes era ese primer nombre que era Garzas Blancas. Pero cuando entró el otro presidente, cambió el nombre o le pusieron Astra de Terrazas. Astra de Ah, Terrazas. yo cuando recuerdo, yo lo que recuerdo de mi infancia era que siempre se llamó Axla de Terrazas San Luis Potosí. Y en la saga que estoy escribiendo se atraviesa el ahogado El ahogado. como parte de la leyenda y aparte como personaje de la historia, un personaje de la historia. Y para mí ese personaje va a tener una historia, va a tener una edición especial, va a ser la historia de él que yo le voy a inventar. Y mi mamá el otro día platicando con ella, hicimos un video donde me dice, le digo, sí sabe quién es el ahogado, sí, pero el ahogado pasaba a decir, ay, mis hijos, mamá, esa es la llorona, ese no es el ahogado. Pero mi mamá, como tal, no lo ubica bien. Le digo, pues No usted los vivió, picaba, mejor no los veía. no, ¿verdad? Y sí, realmente ella nunca estuvo afuera con nosotros, siempre estábamos nosotros. Yo, mi papá, otros hermanos y varias, lleno de personas ahí viendo el río, porque ver el río crecido es impresionante. Y nosotros estábamos ahí precisamente porque pues sabíamos que iba a pasar el ahogado, era la señal de que pasa el ahogado y vámonos. Y por muy misterioso que pareciera, por muy raro que pareciera, pasaba alguien gritando, yo me acuerdo, y se desbordaba el río y nos íbamos Sí de ahí. gritaban para las personas que se Sí, espantaban, que los veían, por ejemplo, así como el caso de nosotros, que pasamos por el vado ajá. y ahí nosotros íbamos pasando en el agua, entonces ahí nosotros no lo habíamos visto el ahogado, se nos salió por atrás y nos agarró los pies. Ay, bueno, empezamos a gritar el ahogado, ya sabíamos que era el Fuera el novio ahogado, que se aventaba y le sí, agarraba las patitas. sí, aunque sí lo ves tú porque el chapalean, O sea, sí hay algo en el agua sí, en el agua sí lo ves que sí era el ahogado porque ellos empezaban a nadar y empezaban a nadar y ya. nosotros lo veíamos, pero en la cara no se ve. No se deja ver la Ah, cara, más está así. Nadaban así, pero su cabello largo, pelo largo. entonces realmente sí existe el ahogado. Sí, todavía existe en el ahogado, sí existe todavía. Ahorita aparentemente, ahorita está el Chalán, está una poza grande, ahí donde sale el ahogado muy frecuentemente. Un del Chalán Adelantito, de para este arriba, para lado arriba. derecho, esa parte fue bien peligrosa porque yo recuerdo que ahí se ahogó mucha gente. Ay, se ha ahogado mucha gente ¿Verdad ahí. que sí? Oye, Dicen que hay una es una cueva poza, adentro sí. y no sé qué hay adentro y Y que ahí es ahí, el ahogado. ahí donde Ese sale es el el lugar ahogado, del ahí ahogado. sale el ahogado. Y ahí cuando está el río crecido, se Ajá. hace remolino. Ahí se hace remolino. Ah, Ahí es cuando mucha gente quieren cruzar, ya no pueden cruzar porque sabe que ahí está el ahogado. Y hacen el remolino. Ahí es cuando el ahogado te te agarra jala. y te pasa ahí el remolino y Ah. te quedas abajo Y del remolino y ahí yo no quedas. sabía del remolino, pero sí sabía que ahí en ese lugar, se ahogaba la gente. Nosotros, todo el pueblo lo sabía. Nosotros que andábamos en la tarde nadando en el río, sabíamos de ese lugar. Por eso nadie nos acercábamos ahí. Bueno, muchas Porque gracias. a mí me ha tocado ver, Ajá. porque yo siempre me iba al molino todas las mañanas, me ha tocado ver que una vez iba cruzando, mi hermano iba jalando el chalán. Oye, le digo, hermano, alguien está bañando ahí. Ujú. ¿Cómo crees, mija? ¿Cómo se van a bañar esas horas? A las 5 de la mañana, ¿cómo se van a bañar? El agua está bien fría, me dice. No, mira, yo veo que se mueve algo ahí. Hiciera alguien. ¿Sí? Y le digo, yo veo que se mueve algo ahí. Entonces viene mi hermano, deja de jalar el chalán, se asoma. Pero él alcanzó a ver esto, eso que él hizo así. Le hice la mano y ya no Ah, alcanzó a ver todo el cuerpo que yo le dije rápido a él. Es que a veces no se deja ver los abogados. No se no, deja ver. sí, sí. Este es un video, este es un testimonio de que realmente
existe un ahogado. Digo, no, Todavía existen. todavía existe, ¿verdad? No es de que Todavía yo estaba existe un fumado desde la ahogado, infancia, todavía. no, sí me acuerdo. Y es un testimonio real de una amiga de nuestra infancia que vivía del otro lado del río, nosotros vivíamos de este lado. Yo lo platico de lo que yo recuerdo, pero del otro lado ellos tienen una visión similar a la mía y coincidimos de que realmente se haya un ahogado. Nos vemos, amigos, cuídense mucho.